Hola, buenas tardes a todos. Esto es Miércoles de Arte. Yo soy Elisa Hernando. Este es ya nuestro último Miércoles de Arte del año 2020. Un año 2020 bastante difícil y complicado para todos, pero yo creo que nos ha exigido un extra de resistencia, de adaptarnos al cambio y sobre todo de mucha creatividad. Nosotros desde Arte Global y Red Collector hemos intentado adaptarnos haciendo nuevas propuestas, tanto online como todo lo que hemos podido hacer presenciales y sobre todo para juntarnos con la gente y compartir lo que nos apasiona, que es el arte. Como sabéis, esta es una cita que tenemos todos los miércoles para charlar sobre arte, artistas, con invitados de diferentes tipos. Nos gusta invitar a gente del sector, profesionales, a galeristas, artistas, coleccionistas, comisarios y críticos, para ir charlando y viendo diferentes aspectos. Hoy es el segundo miércoles de arte que hacemos con motivo de Barcelona Gallery Weekend, que como sabéis es un evento que hacemos en colaboración con la Barcelona Gallery Weekend y concretamente 24 galerías de la ciudad condal, que combina tanto una parte presencial como online, presencial para poder ir a visitar las 24 galerías. Si estáis en la ciudad de Condal o en Barcelona, os animamos a que vayáis a visitar las galerías y conocer personalmente a los galeristas. Si ya los conocéis, pues fenomenal. Y nosotros desde nuestra plataforma Red Collector hemos abierto una ventana virtual a visitas en 3D que nos permiten acercarnos a estos espacios expositivos, conocer sus propuestas y si hay piezas que nos puedan interesar también solicitar comprarlas o solicitar asesoría o resolver dudas. Bueno, y contamos con tres galeristas. Laura de Chiquita Room va a ser nuestra primera invitada a la que vamos a dar voz. Laura crea un espacio llamado Chiquita Room, que es un espacio donde reúne tanto una galería como un espacio expositivo como un centro de creación. La verdad es que es bastante original. Ya le daré a ella voz para que nos explique las características que tiene su espacio. Y si os parece bien, voy a pasarle el turno a ella para que se presente y posteriormente podamos recorrer la exposición de su mano. Así que nada, adelante. Buenas tardes, Laura. Gracias, Elisa. Buenas tardes. Hola a todos y a todas. Pues sí, Chiquita Room es algo más que una galería. Es este pequeño centro de arte y creación contemporánea situado en el barrio de San Antonio, en Barcelona, y a la vez que funciona como espacio expositivo, también es una residencia para artistas, para recibir artistas de fuera de la ciudad a que desarrollen proyectos y después puedan ser presentados en la galería. Y es una editorial. De hecho, yo ya había fundado la editorial en 2013 del libro de artista, Chiquita Ediciones, y es un poco como el lugar que le da hogar. Al mismo tiempo sigo publicando, casi todos los proyectos tienen como mínimo una publicación asociada y también es un pequeño club de coleccionismo emergente intentando divulgar y crear cultura artística para gente no tan cercana al medio artístico. Es una suscripción anual de 99 € por las que se reciben 3 ejemplares de obra gráfica o de edición de artista a lo largo del año, en Navidad, en el cumpleaños y en Sant Jordi, que aquí en Barcelona es una gran fiesta. Muy bien, pues si te parece voy a dar paso al espacio expositivo y así nos vas contando un poquito. Genial. Esta es la exposición Time Bends as We Come Closer, que es del artista brasileño Pedro Torres, que lleva 20 años ya en Barcelona y es con la que participé en el primer Barcelona Gallery Weekend. Es una exposición en torno a la curvatura del espacio-tiempo y la fuerza de la gravedad. Y está formada por un sistema entrelazado de diferentes piezas formalizadas con diferentes medios. En la entrada, a la entrada de la galería, hay 2 piezas que están contrapuestas, que son 2 esculturas de luz y que funcionan un poco como una especie de díptico. Son piezas individuales, pero están pensadas y puestas de esta manera para jugar un poco con la percepción del espectador. Pedro tiene una investigación bastante profunda
detrás de todo este proyecto y estaba muy interesado. Él trabaja el tema del tiempo y le interesan mucho los temas científicos. Y cuando empezó a investigar en el medio artístico se fijó sobre todo en la escultura y en la danza. En la danza en concreto en una técnica que es el contact improvisation, que se creó, bueno, que el fundador es Steve Paxton en los años 70 en Nueva York con algunas otras personas. Entonces estas dos esculturas son From the Past y From the Future, utilizando la luz, que al fin y al cabo es la que traslada información del pasado, y entendiendo la gravedad a partir de la teoría de la relatividad general como esa deformación del espacio-tiempo. Él utiliza su propio cuerpo para generar estas dos esculturas, son exactamente idénticas, lo que hace en la galería es cambiar la posición. Una está dispuesta en forma vertical, From the Past, y la otra está dispuesta en forma horizontal, From the Future, y en la galería realmente la dimensionalidad de esta pieza, ¿no?, que en fotografía igual es más difícil de ver, pero entra, o sea, realmente invade el espacio, es bastante... La gente se sorprende mucho de saber que es realmente la misma pieza girada. Toda la exposición está pensada con este juego de contrastes, precisamente como para hacernos pensar y para cuestionar e incluso afectar el propio cuerpo de quien ve la exposición. Entras de pie en un mundo muy brillante, flanqueado por estas dos esculturas, y terminas tumbado sobre la alfombra que vemos ahora al final, que después os explicaré, mirando hacia arriba, ¿no? En la parte central está esta instalación que también está formada por dos neones, son 3 piezas de neón flotando, y después hay otra pieza de neón sobre la que se dispone una seda amarilla que hace referencia un poco al sol, como si fuera el centro de un sistema, que al fin y al cabo la instalación es la pieza central de toda la expo. Y las formas curvas y elípticas y estas rectas hacen referencia un poco a todos estos dibujos y gráficas de los estudios de la fuerza de la gravedad. Con la tela, sobre la tela mejor dicho, se ve proyectado un texto poético que tiene que ver mucho con la manera que Pedro trabaja los textos en el proceso de investigación. Con esta tela, además de estar haciendo referencia al sol como centro de un sistema, ¿no?, con su color degradado amarillo, no sé si se aprecia bien, pero hay una curva o sea, está doblada, y sobre esta curva está el texto proyectado que realmente deforma las palabras y deforma las letras. También está dispuesto en sentido antigravitatorio. Cuando se ve el texto proyectado sobre la tela lo leemos de abajo arriba, a diferencia de cómo solemos leer en Occidente de izquierda a derecha y de arriba a abajo, y gira sobre sí mismo. Es como una especie de, bueno, de forma poética trasladar esta curvatura del espacio-tiempo, pensando también, por ejemplo, en un sistema que tiene que ver con la piel humana. Por eso ha utilizado la seda, y de hecho las 2 publicaciones que hicimos para la exposición han sido hechas en seda. Una es un fular que recoge todo este texto que aparece proyectado sobre esta instalación, y la otra es el dibujo de la alfombra. Esta instalación es, a ver, perdón un momento, Tiempo curvado y caíste. Después yo creo que podemos pasar a las 2 piezas que están, que están en el fondo, que también utilizan la seda. Lo que hay aquí es, Pedro está muy interesado también en el trabajo con la imagen, y ha impreso sobre estas dos piezas de tela la imagen de una montaña y la imagen de un brazo, que son escalas de masas muy diferentes para ver cómo, o sea, para trasladar 2 maneras muy diferentes de afectar la fuerza de la gravedad, y para explicarnos también en torno a este eje vertical cómo puede funcionar la fuerza de la gravedad sobre una masa como la de una montaña y como la de un brazo humano. El brazo, en el fondo, es el único miembro del cuerpo que en posición normal está apuntando hacia el centro gravitatorio y nos recuerda que estamos afectados por esta fuerza que en el fondo condiciona todo nuestro movimiento y nuestro estar en la Tierra, pero es una de las 4 fuerzas fundamentales de físicas, es la más débil. Entonces, con la imagen del brazo, que es la otra, no sé si puedes ponerla, Elisa. Gracias.
Lo que está haciendo es dejar afectar a la seda sobre la propia fuerza de la gravedad, o sea, es un espejo bronceado sobre el cual ha dispuesto la tela que se cae, o sea, que realmente se cae y nos recuerda este movimiento. Y mientras durante las visitas guiadas, por ejemplo, Pedro hacía mucho hincapié en que el ser humano llega a un momento en el que crece, pero crece hasta un punto y después empieza a menguar. Entonces, es esa afectación y esa constante negociación con la fuerza de la gravedad hasta que crecemos un máximo y después esa rendición al hecho de que estamos anclados al planeta Tierra y realmente nuestro pasar por el mundo, cada paso es como un pequeño caer. Con la montaña, al contrario y análogamente lo mismo que pasa con el brazo, llega un momento en que las fuerzas, la base tectónica de una montaña no puede crecer más. O sea, se dice que en la Tierra no podría haber una montaña mucho más alta que la montaña del Everest. Entonces, contrapone a esta pieza, vuelven a ser dos piezas individuales y separadas, pero que funcionan también como díptico, la montaña, que es la otra pieza. Me voy para atrás para que se vea. Vale. Sí, yo creo que sí se pueden ver juntas también. Claro, primero no identificamos bien lo que es, o sea, tenemos como que ir a verlo y vemos estos dos cuerpos de masas realmente muy diferentes, pero los dos están afectados por la fuerza de la gravedad igualmente. La exposición termina sobre esta alfombra, invitándonos también a escuchar un audio que es una pieza sonora de 46 minutos. Toda la exposición está pensada site specific, precisamente inspirado por la altura de la galería. Esta galería es un espacio pequeño, pero tiene un pie derecho de 4,35, que es bastante alto. Entonces, en este audio lo que hace Pedro es utilizar 3 pistas comerciales de 3 artistas que le interesan mucho. Quería además que fueran 3 artistas mujeres porque no solo en la historia de la ciencia, sino del arte y del mundo en general, pues la creación femenina ha sido bastante invisibilizada. Entonces son 3 temas de Laurie Anderson, Meredith Monk y Agnes Obel, que viene más del mundo de la música clásica. Él lo que hace es coger 3 pistas comerciales, son 3 canciones que tienen que ver con el hecho de caerse como lo que decía antes, una negociación con la fuerza de la gravedad, o sea, el andar y el constantemente caer para volver a levantarte al siguiente paso. Son Falling, Falling and Walking y Falling. Él solapa las 3 pistas, las estira hasta los 46 minutos, creando un paisaje sonoro que realmente, bueno, o sea, es algo muy atmosférico, muy ambiental, pero entras en un mood. Hicimos varias escuchas en la galería, todo el mundo tumbado en el suelo, con auriculares puestos y, claro, la pieza entera, hay gente que se le hicieron 10 minutos y hay gente que dijo que parecía que había estado 2 horas. Y él lo que hace es proponer tumbarnos sobre esta alfombra de lana virgen, que lo que tiene impreso es una representación de la velocidad de escape. Lo que decía antes, que el cuerpo del visitante se ve afectado en la exposición, hemos entrado de pie y terminamos tumbados sobre la alfombra. Es una representación que está extraída del libro Principia de Isaac Newton del siglo XVII y la velocidad de escape es en el fondo la que tiene que alcanzar un cuerpo con una masa X para salir de la influencia del campo gravitatorio de otro. Por ejemplo, la velocidad que tiene que alcanzar un cohete para salir del campo gravitatorio de la Tierra. Y precisamente lo que le interesaba a Pedro es que nos tumbáramos sobre esa velocidad de escape para escuchar un audio que nos está hablando de caer afectados por la fuerza de la gravedad. Y es como esta pequeña paradoja que en el fondo le sirve para invitarnos a buscar esa trascendencia de cómo la curvatura del espacio-tiempo nos afecta, ¿no? O sea, de cómo estamos en la Tierra intentando escapar de la Tierra, o a través del pensamiento, o a través de otras formas de trascender, que hay muchas, y cuál puede ser el siguiente paso de la evolución humana. Él, claro, habla de que venimos de los primates, llega un momento que nos erguimos y ahora mismo nos estamos como escapando. La mayoría de países y agencias espaciales están buscando exoplanetas, etc. Y para él era una forma de como concluir esta investigación con esta invitación a cuál es el siguiente paso, ¿no? O sea, hacia dónde vamos.
Entonces, es interesante ver también cómo las visiones dentro de la exposición cambian, si estás en un punto o estás en otro, las formas es como que se entrelazan, se solapan, etcétera, y después, claro, acabas tumbado mirando hacia arriba con este paisaje sonoro que en el fondo lo que hace es llevarte a un mundo muy introspectivo, muy de caer hacia algo que ya no es ni físico, ¿no? Aquí hay como cierta trascendencia, hay un punto místico en la pieza sonora. Y yo creo que básicamente es esto, no sé si me he enrollado mucho. No, está fenomenal. Vale, si queréis, lo que hacemos es, Laura, como luego tenemos un turno de preguntas, si alguien quiere hacerle alguna pregunta, pues, o saber más sobre el artista e incluso su espacio, pues te damos paso. Bueno, Gracias, Elisa. el invitado es Alex Nogueras, de la Galería Nogueras Blanchard. Nogueras Blanchard tiene 2 sedes, una en Barcelona y otra en Madrid. Concretamente, Alex nos va a explicar la exposición que está en Madrid, que es sobre tapies. Él ahora va a explicar cuáles son las razones, así que no os vayáis a Barcelona, si estáis en Barcelona pensando que vais a encontrar la exposición de tapies, pero bueno, de paso podéis ver la otra exposición que ahora nos va a contar Alex. Así que nada, buenas tardes, Alex, ¿qué tal? Buenas, ¿se me oye bien? Sí, se te oye fenomenal. Muy bien, pues mil gracias por invitarme y bueno, el hecho de que de que esté yo contando o explicando un poco la exposición que tenemos en Madrid ahora mismo es porque la Expo en Barcelona es puro vídeo y en un evento como este era imposible de visitar, ¿no? Porque un vídeo dura unos 25 minutos y el otro un cuarto de hora, con lo cual se me hacía muy difícil poder bueno, explicaros toda la exposición sin que hubieseis experimentado el vídeo, ¿no? Entonces, con Elisa y Susana, pues sugerimos explicar la exposición de Madrid, que es un poco más fácil de visitar y que realmente se puede, hemos podido hacer el 3D con Red Collectors, ¿no? Bueno, como muchos de vosotros sabéis, empezamos en Nogueras Blanchard, abrió en Barcelona en 2004 y en 2012 nos duplicamos y abrimos este espacio en la calle Doctor Fourquet, en Madrid. Bueno, instigados por amigos madrileños que nos decían veniros a esta calle que va a ser el futuro y efectivamente así fue, ¿no? Cuando llegamos pues estaba Helga de toda la vida, era una calle, como sabéis, Doctor Fourquet, donde había habido un historial de galerías que habían ido abriendo y cerrando, pero bueno, estaba en Maisterra, Balbuena allí desde hacía unos años y cuando llegamos nosotros pues abrió también Joaquín García con García Galería, enseguida vinieron otras galerías pues como Moisés Pérez de Albéniz y otros colegas, ¿no? Y Fourquet es ahora lo que es, pues una calle de galerías donde se pueden ver pues, muchas exposiciones. En este caso tenemos una exposición de Antoni Tapies que se llama La Miel en castellano. Es nuestra primera colaboración con la familia Tapies y queríamos hacer, hacía años que no se mostraba una exposición directamente programada con el State, desde que Soledad Lorenz había hecho pues, sus exposiciones y queríamos salir un poco de las tradicionales exposiciones de Tapies, que siempre son, si uno se fija en su currículum, que es extensísimo, las exposiciones en galerías siempre se titulan pintura reciente, pinturas, dibujos, materias, años 60, es siempre muy genérico, ¿no? Y lo que decidimos es, pues ya que nos dieron la oportunidad de trabajar pues, con un material que podía llegar a ser inédito, como es el caso, pues intentar pescar algunas piezas que no se hubieran visto, ¿no? Nos encontramos con esta serie de dibujos titulada La Miel. Son unos 14 dibujos, no estaban todos disponibles, pero lo importante para nosotros es que no se habían visto nunca, ¿no? También hay una exposición importante que tuvo lugar en el 92, que se llama Celebración de la Miel, comisariada por Manolo Borja, que empezó en Barcelona, no empezó en Barcelona, empezó en Sevilla y luego, bueno, itineró por muchos sitios
Y es una exposición donde por primera vez se ponen en valor y se enseñan todos los trabajos que Tapies hizo con barniz, ¿no? En un momento dado, bueno, la gente identifica, o siempre Tapies ha sido un artista que se ha identificado con la materia, con las obras de los años 50, los 60, hasta los 70, ¿no? A nivel formal, pues son piezas de alguna forma pesadas, que son como muros. Él mismo los llegó a definir así en alguna ocasión, cuando decía que su propio apellido se había transformado en su obra, ¿no? Porque Tapia pues, era como una pared, ¿no? Y que sus obras eran muros, ¿no? Muros donde había grafitis, donde había señales, donde bueno, había pues una serie de cosas que pues daban una lectura pues más o menos profunda a la obra de Tapies, ¿no? En el caso de los barnices, él los empieza a usar siempre los usó, pero a partir de los años 80 él empieza a separar el polvo de mármol del barniz. Él lo que hacía era primero preparar un fondo de barniz, luego poner el polvo de mármol encima y así le quedaban las materias, ¿no? Eso era la técnica básica para crear esas piezas tan duras, ¿no? En un momento dado, él empieza a incorporar el accidente y la improvisación, y el barniz, al ser un material fluido que él no puede controlar, le empieza a interesar de otra manera, ¿no? Y entonces, pues de alguna forma separa el polvo de mármol, la materia, de la esencia del barniz, y empieza a dibujar y hacer piezas exclusivamente con barniz. De aquí un poco la historia de la miel, ¿no? La miel, para él, os voy a leer un pequeño, si consigo hacer más pequeño, es un pequeño párrafo donde, y lo tengo que leer porque soy incapaz de acordarme de algunos términos. La miel para él, dice, alude directamente a una de las Upanishads más antiguas e importantes, la Brihadanayaka, ¿vale? Por eso lo quería leer, perdón. Las Upanishads son unos textos sánscritos, hindús, que establecen pues toda la filosofía hindú y que luego pues, se desarrollan en el budismo, ¿no? La Upanishad, que Tapies ciertamente ha leído y estudiado, recita la identidad espiritual existente entre la esencia sutil del universo y la de los seres que lo componen. Esta identidad es expresada por la miel. Cada una de las manifestaciones cósmicas, tierra, agua, fuego, sol, espacio, es asimilada a la miel. La tierra se hace miel para los hombres y los hombres, a su vez, deben hacerse miel para la tierra. Esto es, deben reconocer en ellos mismos aquello que los identifica con la totalidad. Eso es lo que os quería leer. Para Tapies, la miel representa esta unidad, ¿no? Esta unidad que en realidad es la contraposición a la dualidad que él ve en el mundo, en la cultura occidental. En la cultura occidental tenemos pues, el bien, el mal, el cielo, el infierno, esa dualidad que viene tan influenciada también por el cristianismo, ¿no? Él veía en la filosofía oriental y en especial en el budismo esta contraposición y esto se reflejó en muchas obras, ¿no? No solamente en las obras que vemos aquí, por el mero hecho de estar referenciando al hinduismo y a la miel en este sentido, sino en otras muchas obras donde hace referencia también, pues, por ejemplo, a la cultura egipcia, etcétera, donde reniega de alguna forma de esa dualidad, ¿no? En esta pieza que os ha puesto ahora Elisa, se llama L sobre barniz. Es una pieza donde él empieza con un barniz y luego, por accidente, la pieza acaba siendo como un bloque de barniz completo, ¿no?
y se ven estas transparencias y estos volúmenes. Es una obra que no está directamente relacionada con la miel, tal y como están los otros dibujos que tienen por título la miel, pero sí estuvo en la exposición de celebración de la miel, ¿no? Por eso la quisimos exponer en esta exposición. También, de alguna forma, bueno, nos hacía como un vínculo directo, ¿no? con todo el tema. Para la exposición, lo que hicimos es, en lugar de explicar toda esta historia sobre barnices, sobre miel, sobre filosofía oriental, quisimos hablar más sobre texturas, ¿no? Y lo que hicimos es pedirle a Selina Blasco, que es profesora en la Universidad de Bellas Artes en Madrid, en la Complutense, y es una persona que además influye mucho en los artistas más jóvenes, que nos hiciera un texto específicamente sobre la miel. Ella, su especialidad son las texturas, los textiles también, y bueno, y además tiene como afición, está próxima al tema de la apicultura, ¿no? Entonces, ella, esto lo podéis consultar en nuestra página web, está el texto que ella escribió, que no hace prácticamente referencia a tapies, sino habla específicamente sobre la miel y lo que la miel significa hoy en día también, ¿no? Nos parecía interesante contextualizar eso. Entonces, Elisa, si quieres focalizar en alguno de los dibujos, son dibujos muy pequeños, cualquiera, el que Me digas. este mismo, por ejemplo. Son dibujos muy pequeños, tamaño prácticamente postal, hecho sobre papel duro, y como veis, pues el trazo es un trazo muy, muy libre. Tapies aquí, esto es del año 89, tiene 60 y pico, 60 largos, y bueno, ya es un artista que, digamos, va un poco de vuelta, ¿no? Y ha hecho un poco lo que tenía que hacer, no tiene que demostrarle mucho nada a nadie, pero sí, de alguna forma, en esa exposición que se hizo luego, o sea, esto estamos hablando del año 89, estos dibujos, la exposición de celebración de la miel es en el 92, sí fue un antes y un después, porque Tapies aquí todavía se seguía viendo y todo el mundo lo conocía como este artista de la posguerra, que hablaba de estos temas tan duros, ¿no? Y en cambio, pues después de esta exposición donde se exponen todos los barnices, se ve que como un artista bueno, que tiene todavía mucho que decir, que tiene todavía mucho que experimentar y que tiene sobre todo una libertad creativa que demuestra en estos dibujos y estas pinturas. Entonces, bueno. ¿Quieres que veamos un detalle? Sí. Él sigue usando pues, muchas de los símbolos de la simbología que ha usado siempre, el 8 o infinito, la cruz, los labios, los ojos. Todo esto pues, es parte de su lenguaje y obviamente no lo abandona jamás, ¿no? No lo abandonó nunca. Entonces, bueno, se ven en todas estas dibujos. Son dibujos, ya os digo, bastante muy libres a la hora de... Son muy pequeñitos, son pequeñas perlas, de alguna forma. Y como no se habían visto nunca, pues pensamos que era interesante pues, focalizar, ¿no? Focalizar en una cosa inédita y también en un tema, más que en la técnica o en la década o en la época, ¿no? También nuestro espacio, como sabéis, es muy pequeño y son unos 45 metros cuadrados de espacio expositivo, y lo que queríamos era hacer una exposición como muy compactada y muy coherente, ¿no? Y no irnos por las ramas. Entonces, bueno, yo estoy la verdad que muy contento y estará hasta finales de enero, o sea que si estáis por Madrid, sobre todo, no dejéis de ir a verla. Y muchas gracias, Elisa. Pues muchísimas gracias, la verdad es que es súper interesante y felicidades por la exposición. La verdad es que es una exposición que te podías encontrar en cualquier museo, ¿no?
Eso queríamos. Sí, 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 sí. Muy bien, pues muchas gracias, Alex. Nuestro siguiente invitado es Jorge de la Galería et al. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, Jorge no le funciona bien la cámara, así que si no os importa, le vais a ver ahí en una foto chiquitita, pero es mucho más guapo en persona, ¿verdad? Gracias, Elisa. Nada, nada, nada. Así que nada, bueno, pues Jorge, con Jorge vamos a visitar su espacio expositivo, tiene 2 exposiciones, pero bueno, yo creo que es mejor que os pase la palabra para que él nos la explique y la podamos ir recorriendo juntos. Adelante. Gracias, Elisa. Gracias a todos por estar ahí. Bueno, algunos de vosotros sabréis que mi galería abrió en 2011 en el Raval, con un espacio muy pequeñito, y primero focalizado en el dibujo contemporáneo. Fue una forma que yo entendía como democrática de acercarme a un público general, acercarlo al arte contemporáneo. Y después de varios años allí, ahora se cumplen 2 años, me mudé a Hospitalet, muy cerquita de donde está Alex y también Ana Más, en un contexto diferente y sobre todo con un espacio que permitía a los artistas desarrollar sus proyectos pues con otra libertad y con otra envergadura. Quizás no sujetos a la imagen tradicional de la galería y sobre todo, y como todo tiene 2 caras, ¿no? En un espacio que requiere centrarse o hacer una exposición muy site-specific, ¿no? O sea, pensando en el espacio donde se va a ver. En este caso no es la exposición que estaba durante el Gallery Weekend, que aquella estaba dedicada a Eulalia Rovira y que os invito a visitar en la web. En este caso es la exposición de Sinead Spellman. Sinead Spellman es una artista irlandesa que lleva varios años afincada en Barcelona y que junto con Alberto Peral desarrollan y comparten el proyecto Hull House, donde hacen un programa de residencias y también de exposiciones. Y ella, igual que Alberto Peral, es artista. Sinead es quizás paradigmático en el sentido de que ha sido una persona que ha convivido toda su vida con el arte, pero no de una manera, digamos, expositiva o profesional, ¿no? Hace ya unos cuantos años que, animada por todos nosotros, viendo la calidad de sus dibujos y de su imaginario interior, ha venido exponiendo, ha hecho varias individuales en Barcelona, en Madrid, ha participado en colectivas importantes también. Y esta es su segunda exposición en la galería, la primera en este espacio. Ella normalmente trabaja el dibujo con un imaginario que es, diría yo, muy desde el cuerpo y la identidad de la mujer y con una gran carga onírica, ¿no? En este caso se puede ver que hay un acercamiento a la escultura, donde ahora las veremos, varias piezas, y también un requerimiento en cuanto a la escala que le ha llevado a producir estas telas que ahora vais a ver en detalle, y que básicamente son dibujos en otra escala, sobre una base acrílica, sobre tela, que bueno, le permite quizás tener otra contundencia a nivel de ocupación en el espacio. Este primer dibujo que estáis viendo es uno de mis favoritos, donde se entiende. Su trabajo está, yo diría, muy cargado de sexualidad y en un lugar que no es ni el erotismo ni la pornografía tampoco, ¿no? Es un lugar que es sexual, pero que tiene mucho que ver con el reconocimiento de una identidad como parte de un propio cuerpo, ¿no? Entonces aquí reconocemos partes del cuerpo, hay algo indescifrable en cómo son esos cuerpos, cómo se relacionan, hay algo como muy emocional, diría yo, y que bueno, a mí personalmente son imágenes que no sé, que me remiten a lo que es la vorágine de la pasión y de la emotividad, de los sentimientos, y trabajados de una manera formal, con una soltura que me parece aplastante, la verdad, y que quizás más allá de cualquier otro discurso tocan las fibras personales de cada uno, porque creo que son cosas que de una manera más o menos cercana, pero todos reconocemos. Igual podemos
pasar a otras piezas. La pieza siguiente, la tela siguiente, quizás es más gráfica que la anterior, donde, bueno, quizás de alguna forma quedan resumidas lo que es la pasión, ¿no? Que es tanto la violencia como la sensualidad, ¿no? Yo entiendo que todos somos capaces de ver esto y no hay mucha más explicación necesaria, ¿no? Me gustaría ahora quizás pasar a las esculturas, quizás esa del fondo, Elisa, que también a mí me parece paradigmática de lo que es su manera de trabajar. Esta escultura es un archivador de madera relleno de harina y con la yema de un huevo encima, ¿no? Bueno, de alguna forma viene a representar cómo el mundo, el imaginario de ella o de cualquiera se mezclan lo doméstico, el trabajo, en su caso a lo mejor lo que es ser madre y a la vez ser artista, pues bueno, queda resumido en una pieza muy compacta, donde también de alguna manera da como pie a entender lo que es el error, ¿no? Lo que es, ¿sabes? O sea, tengo un archivador, en vez de meter unos papeles, meto la harina, meto el huevo, lo guardo en la estantería, toda esta vorágine que creo que tiene que ver mucho con la pasión y la intensidad con la que ella vive su vida como persona y como artista. Entonces, igual vamos a esta imagen. ¿Cuál quieres? Bueno, esa que está enfrente, creo que no tiene detalle. Esta escultura que se ha visto ahora a la derecha me parece también como muy significativa. Es una escultura que son dos piezas de cemento, de encofrado, y están unidas por un aro, ¿no? Bueno, pues ahí está esta ambivalencia que lo mismo que nos une, nos ata, ¿no? Ahí está, para mí es una, y por supuesto, como para cualquiera es una interpretación personal, pero esta sensación de que el lazo que nos une a las personas que tenemos cercanas o a otras identidades o a lo que es el mundo de los afectos funciona tanto en una manera, digamos, como que nos une y a la vez nos limita, ¿no? Yo creo que esto está representado de una manera formalmente muy contundente y que quizás mis palabras se quedan cortas porque, como en todo, la interpretación personal es lo que más cuenta, ¿no? A la hora de ver este tipo de trabajos. Hay unos dibujos al final, en la esquina al lado de la puerta de entrada, y una pieza que es una escultura de pared, esta marrón que vemos, que es una pieza de madera recubierta de látex y que contiene dentro una pieza de cerámica, ¿no? Casi prefiero no decir nada sobre ella porque me parece que es como bastante explícita. ¿Quieres que enseñe alguna obra más del fondo? Bueno, me interesa quizás más recalcar esta idea de que este espacio, pensando, y algunas de las personas que están allí quizás lo conozcan, de dónde venía, pues me permite, y la secuencia que desde que abrí el espacio, las exposiciones que he venido a desarrollar allí, pues yo creo que remarcan tanto mi compromiso como el de los artistas con producir su trabajo de una manera libre, que es una cosa en la que me vengo repitiendo y aunque parezca un poco contradictoria, dado cuál es nuestro público, aún así quiero señalar es que a mí me gusta dar a los artistas la libertad de trabajar y desarrollar los proyectos, no tanto bajo la perspectiva de que tienen que ser trabajos asimilables por el mercado, sino que son las cosas que un artista necesita hacer para expresarse. Quizás en este caso las piezas de Sinet sí que tienen unos formatos que podemos pensar que pueden pasar a formar parte de cualquier colección, pero otras de las instalaciones que han tenido lugar en el espacio pues son como de muy difícil aceptación, digamos, ¿no? Porque o bien han sido piezas sonoras o bien han sido instalaciones que requieren de un marco muy concreto y que fuera de este lugar pues pierden su sentido. Podríamos quizás pasar ahora al almacén. Sí. Me voy desplazando. El espacio expositivo la verdad es que es bastante interesante
y bueno, tiene luego este... Bueno, yo tuve la suerte cuando me mudé desde el Raval a Hospitalet, que estuve viendo varios espacios, tuve la suerte de encontrar 2 espacios contiguos, que eran parte del mismo propietario, con lo cual me permite tener la oficina y un almacén en un espacio diferente y dejar el espacio que acabáis de ver ahora, que es una nave de 120 metros cuadrados y que tiene la anécdota que me gusta también contar de que era una fábrica de caramelos. Y pues dejarla completamente diáfana y sin ningún elemento que interfiera en las instalaciones que hacen los artistas. Ahora en este momento estáis viendo una serie de dibujos que, bueno, forman parte del mismo contexto, del mismo momento en el que ella preparaba la exposición, que creo que hablan por sí mismas, ¿no? Como os decía al principio, hay allí el reconocimiento de una identidad a través del cuerpo, unas relaciones simbólicas con otros cuerpos, sean estos reales, sean estos imaginarios. Y bueno, me gustaría entrar en esta madera que se ve, este cartón que se ve a la izquierda. Aquí me gustaría señalar que es un material completamente pobre, reciclado. Esto es la típica pared de una exposición eventual, ¿no? Que luego se arranca y quedan los huecos de donde estaban las grapas, al ser arrancado ese cartón, esta madera, y a partir de la propia conformación del soporte, ella crea este dibujo, y en la línea de lo que se estaba diciendo, pues hay partes reconocibles, otras irreconocibles, no hay una especie de desmembramiento del cuerpo, y adquiere así todo ese carácter simbólico, onírico y completamente abierto a diferentes interpretaciones. Si damos una vuelta general, se ven, y no están en detalle, pero ese es un cuadro de Jan Monclús. Me interesa porque es una especie de lápiz que enmarca el lienzo, ¿no? La parte donde se debería ver. Y estas 3 fotos pertenecen a esa exposición que decía de Eulalia Rovira, que trabajaba y que os invito a ver en la web. Trabajaba sobre la idea, por una parte, de la verticalidad y la horizontalidad, pero otra parte trabajando sobre esa línea divisoria que el lenguaje establece sobre lo que está arriba y sobre lo que está abajo, ¿no? O sea, cómo el lenguaje jerarquiza, como unas cosas, como hay una subcontrata o hay un sobresaliente, ¿no? Hay esta perversión del lenguaje que nos lleva a colocar unas cosas por encima de las otras. Y ella trabajó en toda la exposición y en estas piezas en concreto, que son diferentes tipos de baldosa, donde lo que está enseñando es ese espacio intermedio entre lo de arriba y lo de abajo, ¿no? Porque toda la idea esta venía como el tema de la exposición, como de borrar de alguna forma esa frontera entre lo de arriba y lo de abajo, ¿no? Y ahora quizás si hacemos esta subida y vamos al espacio... Bueno, esta es como la parte oscura de la galería, el almacén. Y aquí estamos en un pequeño espacio que abrí en junio, en ese segundo local, pero que tiene también salida a la calle y que llamé 17 metros cuadrados, en cierta manera como homenaje a donde empecé la galería dedicada al dibujo que os decía antes, donde la idea es, bueno, pues dar cabida a proyectos de gente muy joven o de comisarios jóvenes, o sea, como muy abierto a propuestas que de alguna manera no están tan encorsetadas por la programación que requiere el espacio grande y por el esfuerzo a nivel de producción, y para los artistas también, que son exposiciones más dilatadas. En el espacio de 17 metros son exposiciones que no dejan de tener su intensidad, por supuesto, y toda su intención, pero que se suceden más rápidamente, tienen una duración más corta y dan cabida, como os decía, a proyectos de gente mucho más joven. En este caso se trata de Gerard Borràs, nacido en el año 94, o sea, es un artista realmente joven, y que esta exposición está dedicada en fotografía. Él es un artista que viene del mundo del cine, es licenciado en cinematografía en la especialidad de documental, y en este proyecto fotográfico pone su atención, pone su foco en los jardines botánicos. Son jardines botánicos de diferentes ciudades del mundo. Hay una manera de señalar o de poner de manifiesto esa contradicción entre lo que aparentemente es un
un paisaje natural, porque todo es vegetación, lógicamente, y sin embargo es completamente artificial, ¿no? Porque en él conviven plantas que han venido de diferentes partes del mundo y que son paisajes que no podrían existir sin el hecho colonial, ¿no? O sea que hay esta especie de puesta de manifiesto de esta perversión, ¿no? Y de todo el placer que nos producen cosas que realmente tienen una historia detrás que quizás no es tan bonita, ¿no? Pero que tenemos que asumir. Esta pieza en concreto, a nivel formal, me interesa mucho porque Gerard pertenece a esa generación en que los aspectos de la fotografía, los aspectos formales de la fotografía, tienen toda su importancia, pero de alguna manera pervierte los cánones establecidos. Entonces hay zonas quemadas de luz que funcionan como dibujos, cuando tradicionalmente en la fotografía no puede haber algo que sea blanco del todo, que no tenga información, ¿no? En lo que es la era digital no tenga ninguna información. Y aquí, sin embargo, utiliza estas zonas completamente blancas. Quizás en otra de las fotografías, Elisa, si vas para atrás, se puede ver muy claramente. En esa que aparece más oscura en el centro, sí, en esta. Pues aquí hay partes quemadas, como esta parte justo que está en el centro, y que a base de, digamos, de no retocar, porque son fotografías analógicas, pues se forman o se ponen de manifiesto unas formas que están completamente quemadas y que funcionan como unos dibujos dentro de la fotografía, ¿no? Luego, insistiendo en esa parte formal, es una cosa que en la secuencia, si vamos para atrás, lo veremos, en toda la secuencia de las imágenes funciona, que hay una serie de curvas, ¿no? Hay como una cadencia en el ritmo expositivo que funciona muy bien. Esta fotografía que tienes en el centro de esta pieza clásica, creo que es muy, muy interesante y da una cierta medida de lo que es la contemporaneidad del autor, ¿no? Porque por una parte recuerdo que él me contaba que en el cine hay una máxima que es, y si os fijáis en las películas, nunca sale un enchufe. Un enchufe es una cosa como que no tiene que salir, ¿no? Es un aparato que no es estético, que como digo, hay una especie de máxima en las que no pueden ser reproducidos. Entonces aquí al final funcionan como un montón de capas, ¿no? Porque está la figura clásica, la escultura, está el enchufe, está la curvatura que hace el cable del enchufe y al final está el móvil ahí apagado, ¿no? O sea que de alguna manera resume todo un cierto imaginario, ¿no? Yo creo que las personas que somos de otras generaciones, a mí me fascina la naturalidad con la que codifican y descodifican las nuevas generaciones las imágenes, el valor simbólico de lo que representan. Y bueno, a mí especialmente me interesa mucho esta imagen. Gerard Borras, y es una cosa que también me gustaría hacer hincapié, ya que estamos aquí charlando sobre ello, es un ejemplo de las cosas que pienso programar aquí, que son cosas de gente muy joven que tiene unos precios muy bajos, también porque son obras seriadas, ¿no? No es pintura, o sea, al final la fotografía tiene una edición, y con la que sí que hay esta intención, y permitidme que lo diga así, de implicar a los coleccionistas a la hora de comprar, no solamente porque adquieren una obra que evidentemente tiene un valor artístico, sino también incidir en la idea de que el coleccionista tiene que ser un agente comprometido y que donde reconoce un talento que, aunque tenga mucho camino por recorrer, en su germen es valioso, y a veces con la adquisición de una fotografía que tiene realmente un desembolso muy pequeño, está dando un empujón y animando a un artista a que prosiga en la carrera, porque no tenemos que olvidar lo complicado que es hoy, sobre todo para los artistas jóvenes, subsistir. Yo, sabes que una de las preguntas que me gusta hacer siempre en estas charlas es un poco que hablemos de precios, y tú, ya que has sacado el tema, Jorge, pues me gustaría que dijeras más o menos en qué rango de precios te Las fotografías que están aquí, que tienen una edición de 5 ejemplares, van desde los 180 a los 250 euros cada uno.
Está fenomenal, sobre todo con estas fechas. Está muy bien, sí. Está muy bien. La exposición de cine de Spellman, los dibujos que son 70×50 que habéis visto en el almacén, tienen un precio de 1.200 euros y las telas grandes de 3.500. Muy bien, pues si te parece voy a pedir a los demás invitados, a Laura y a Alex, que se apunten, que se unan ya a nuestra charla. Vamos a abrir los micrófonos para que cualquiera de los asistentes pueda hacer sus preguntas. Pues, o sea, como sabéis, podéis hacerla desde el chat o simplemente, activando el micrófono y así podéis hacer la pregunta. Bueno, ya que se la he hecho a Jorge, pues también, si queréis, Laura y Alex, más o menos, no es el mismo tipo de artista, en el mismo tipo de obra, en el caso de Alex, pero vamos, por tener unas referencias, a Laura, en tu caso, más o menos, en cuanto nos movamos. En la expo hablamos de un rango de precio entre los 2.500 y los 9.000, que es la instalación, y las dos ediciones en seda, tanto del texto de la instalación como del dibujo de la alfombra, son 120 euros. Son unos pañuelos seriados que hicimos en seda, producidos aquí en Barcelona. Muy bien. En el caso de Tapies es otro rango de precios, están entre los 27 y los 350.000. 27.000, 350.000. Pero bueno, yo creo que lo que es interesante de vuestra propuesta, Alex, es que evidentemente la pintura es una pieza ya más para otro tipo de coleccionismo, pero los papeles son piezas únicas. Bueno, te he de confesar que la primera obra que yo me compré cuando tenía 20 años fue un grabado de Tapies, que todavía guardo. Y claro, a mí siempre Tapies me gustó mucho y evidentemente nunca podré comprarme una pieza única grande, una gran pintura, pero vamos, siempre es una manera para empezar a coleccionar la edición o obra sobre papel, que también es única, pero no es esas cantidades. O sea, y además la verdad es que son papeles muy bonitos, Alex, me han gustado mucho. Sí, bueno, por eso los escogimos también, ¿eh? Porque no solo porque fueran inéditos, sino porque tenían esa cualidad que vista, o sea, una cosa es ver las imágenes, ¿no? Y otra cosa es cuando lo tienes delante y obviamente pues tienes esas texturas y esa fluidez del trazo que te hablan directamente, ¿no? Mm. Muy bien. Bueno, como sabéis, este evento lo estamos organizando con Barcelona Gallery Weekend, que en total sois 24 galerías las que estáis participando. Os animo a que entréis en la página web de Red Collector para poder visitarlas todas. Y luego, pues si podéis acercaros a las galerías y visitarlas personalmente también. Laura, ¿qué aconsejarías tú a una persona que quiera empezar a coleccionar? Sobre todo que se informe y que piense un poco a medio largo plazo, que intente construir una colección coherente, que esté alineada con sus valores, que esté alineada con sus gustos estéticos y que busque lo que le interesa. Tanto el estilo del artista como el estilo del galerista que le pueda proponer obras, ¿no? Que haya una relación. A mí me interesa mucho derribar o por lo menos hacer más estrecha la barrera entre artista y público. Por eso aquí hay activaciones constantemente alrededor de las exposiciones con un montón de eventos de naturalezas muy diferentes. Creo que esto es lo más interesante a la hora de empezar a coleccionar, ¿no? O sea, ir a ver algo más del artista. Saber cómo trabaja, qué procesos tiene, qué temas le interesan. O sea, creo que cuando sabemos más de un artista, de su práctica, etcétera, hay un vínculo emocional que no creo que después te arrepientas de haber comprado una pieza, porque ya hay una unión, ¿no?, emocional. Y el arte para mí tiene eso, o sea, que es capaz de transmitir y de darnos algo que es más allá del puro objeto. No sé si alguien de los asistentes quiere hacer alguna pregunta. Miguel, desde Australia, que siempre te gusta hacernos preguntas. Lo puedes hacer a través del chat, si no te funciona el audio. ¡Qué presión! No pasa nada. Que dices y no dices y tal.
Bueno, en tu caso, Alex, ¿cuál sería tu recomendación? Bueno, yo no sabría, yo estoy un poco con Laura, ¿no? Yo, pues igual que tú, la primera obra que compré la tengo en casa y ha pasado, he tenido como altibajos en nuestra relación, ¿no? Pero bueno, a medida que pasa el tiempo sigue allí y la tengo en gran estima, ¿no? Y esto estamos hablando de hace muchísimos años. Entonces yo siempre he ido intentando comprar artistas en principio jóvenes. Luego cuando veo la lista de obras que tengo, pues veo que hay artistas más reconocidos, siempre con obras pues, más asequibles también pues, por mi circunstancia personal, ¿no? Pero, pero yo en el fondo me considero como un pequeño, no sé si llamarle coleccionista, porque no tengo un, o sea, es un gusto personal al final, ¿sabes? O sea, no está pensada mi colección, son impulsos, son impulsivos, es una colección impulsiva, digamos. Mm. Mira, Por José Vela ejemplo, tiene... una exposición que a mí me ha encantado es la de Jorge. Sí. Viéndola, como somos vecinos y le veo día sí día Gracias. también, pues la verdad es que yo no conocía la obra de Simit y estos dibujos y estas pinturas tienen una sensualidad que son es súper sensual, ¿no? Sí, y tiene mucha fuerza también, ¿eh? En esos trazos tiene muchísima fuerza. Mira, José Alex, Vela... prepárate porque voy a ir a por ti. Lo sabes, ¿no? Lo estaba diciendo y me estaba arrepintiendo. Ya, ya, ya. Muy bien. Me encanta. Hablamos después de Reyes. Vale, vale. Mira, tenemos José Vela que le quiere hacer una pregunta a Laura. Laura, ¿quieres saber José quiere saber algo más sobre los libros de autor? ¿Qué hace? Eh, Libros de autor, libros de artista, me imagino. Yo Sí. entiendo el libro como soporte de obra. Para mí es otra manera de, o sea, es otro medio más. Y quizá o sea, por mi pasado de periodismo, edición, o sea, yo llegué al mundo del arte a través del libro de artista. Me interesa publicar y por eso todos los proyectos parten o tienen como conclusión una publicación. Es un medio más para expresar, para desarrollar un proyecto, para plasmar unas ideas o un mensaje, y lo interesante es que creo que continente y contenido en el mundo del papel y del gran oficio del libro, de la encuadernación, etcétera, o sea, las posibilidades son múltiples. Justo ahora estoy acogiendo un festival de libro de artista en la galería con una exposición que hay una veintena de artistas internacionales con estilos muy diferentes. Para este festival yo he publicado con el sello de Chiquita Ediciones tres libros de artista y es otra manera de verla. Hay muchos artistas que o únicamente trabajan el libro o lo utilizan también como para acompañar algunos proyectos, para concluir algunos procesos. Para mí, sobre todo, es otro medio más, que creo que no es muy conocido y yo aquí me erijo como defensora de su divulgación y para que se entienda y se conozca mejor, sobre todo porque es un ámbito muy nicho y hay gente que colecciona libro, pero no es muy habitual. Y también el libro permite otros ritmos, hay una intimidad en el libro que quizá otro tipo de piezas no te la dan. El rango de precios, pues, o sea, yo tengo libros de 5.000 euros y de 10 aquí en el festival, entonces hay una variedad y una gran riqueza de formas también a la hora de publicar. Bueno, Jorge, y en tu caso, ¿cuál sería, bueno, los consejos o cuál sería tu punto de vista para aquellos que quieren coleccionar o empezar a coleccionar? Bueno, para mí hay una parte muy importante, evidentemente, ¿no? Que es la relación que el público, el sujeto, puede establecer individualmente con la obra que le interesa. Y luego hay otra parte, como bien decía Laura y también señalaba Alex, de a quién decides escuchar, ¿no? Entonces, yo creo que nuestra labor como galerista muchas veces es no tanto explicar las cosas, sino acompañar un poco, introducir, incluso establecer el contacto entre el artista y el coleccionista, porque al final yo creo que todos nosotros, todos, estamos dentro del mundo del arte porque es una manera
de enriquecernos, de crecer personalmente, ¿no? Entonces, a mí me resulta apasionante el hecho, no ya de coleccionar, sino en general de relacionarte con el arte, ¿no? Porque llegas a muchos mundos, sensibilidades, a muchas percepciones de las cosas que de otra manera no llegarías. Entonces, para mí es fundamental la relación con los artistas, entender sus lenguajes, llegar con un espíritu abierto, ¿sabes? De que no todo está tan encorsetado, no, las cosas no, ¿sabes? O sea, fuera de cada uno de nosotros hay muchos mundos por descubrir y los artistas nos permiten, ¿no? O sea, al final la palabra es riqueza, que bien ha dicho Laura, esa es la cuestión. Entonces, son las relaciones personales que uno es capaz de establecer con las obras, lo que te lleva a adquirirlas. Evidentemente, una vez establecido ese vínculo, pues uno se tiene que asesorar si los precios son razonables, porque esos son esos precios, no son otros, ¿no? Y cada uno dentro de sus posibilidades, pues acceder a unas cosas o a otras. También entendiendo que muchas veces la relación con el arte, por supuesto que hay algo, y no estoy tirando piedras sobre la cabeza, pero hay algo de vanidad y de fetichismo a la hora de coleccionar, ¿no? Pero uno posee las cosas cuando las descifra, cuando las hace suyas, no cuando le pertenecen, ¿no? Nos pertenecen a todos. Y dentro de esto, el ánimo de coleccionar por pensar que uno está contribuyendo a la carrera, tanto de un artista como a la sostenibilidad de una galería también, ¿no? Porque hay una cosa importante que venimos diciendo últimamente desde las galerías de Barcelona, desde la asociación, es que las galerías somos unos espacios que hacemos un servicio a la ciudadanía, o sea, proporcionamos de manera gratuita la posibilidad de acceder, ¿no?, a exposiciones, atendemos, enseñamos, ¿sabes? Dedicamos un gran tiempo y mucho esfuerzo a los demás de una manera desinteresada. Y esa parte creo que también, de alguna manera, se tiene que reconocer y premiar también. Juanma ha levantado la mano. Juanma, si quieres, ¿te activas el micrófono? Sí, no, quería decir respecto a la pregunta tuya que no se levanta uno por la mañana y dice voy a ser coleccionista, ¿no? Igual que voy a comprar el pan o voy a leer un libro. Es una cosa que va surgiendo, entonces no es una cuestión que digas, bueno, ¿y ahora qué tengo que ser? ¿Qué tengo que hacer para ser coleccionista? Yo creo que el mejor consejo es bueno, dejarte enseñar. Desde luego ir a galerías, los mejores maestros en este caso son los galeristas, porque obviamente conocen sus artistas y conocen la obra, pero es una cosa que va creciendo con el tiempo, por lo menos en nuestro caso, y hablo desde el punto de vista del coleccionista, si se nos puede llamar así, ha sido eso, surgiendo, ir viendo, y el gusto te va surgiendo. En mi caso, el background de conocimiento de arte es que yo no doy ni una hora de historia de arte en el bachiller, con lo cual es cero, y sin embargo, bueno, pues ahora a base de oír y a base de investigar y a base de leer, sobre todo, mucha lectura. Y hoy en día es fácil, con todos los medios que hay, desde luego pues la pandemia nos ha enseñado encima que todo el tema este de las videoconferencias y los webinars y todas estas cosas, pues ayudan y te permiten, pues puede haber galerías y exposiciones entre otras cosas, pero como decía Alex, es una cuestión yo creo que más de corazón y más de estómago que de plantearte una ruta, de decir voy a ser coleccionista y voy a hacer este tipo de cosas, ¿no? Vas cogiendo cosas, te van gustando cosas, las vas colgando y cuando no puedes colgar más, y como dice nuestro amigo Jaime, apilas, y en ese momento que pilas ya eres coleccionista. Hasta ese momento cuelgas y decoras tu casa, ¿no? Pero hasta luego ya pues coleccionas. Eso es un poco lo que quería comentar. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir. No sé si queréis decir algo más. Feliz año. Sí. Feliz año a todos. Que el año 2021 venga con otra energía, por favor, y que nos sigamos viendo y podamos seguir compartiendo lo que nos gusta y lo que nos apasiona. Gracias por conectaros. Hoy es un día un poco raro. Gracias por estar aquí y nada, como siempre grabaremos el vídeo y aquellos que no han podido asistir podrán verlo a través de nuestro canal YouTube. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias, Elisa. Gracias a todos. Un abrazo a todos. Chao. Adiós.